sacó su complementario, G, D. Entonces, para que no te compliques, puedes colocar aquí cadena molde. No se te pidió, pero lo puedes colocar, ¿no? Entonces, empezarías 3' y CAG, ¿no? CAG, A, D, D, y así hasta las últimas que serían TCC. TCC 5', ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy convirtiendo la cadena molde, ¿cierto? Sí. A la posición normal, ¿no? Y una vez que tengo la cadena molde, ya empiezo a hacer todo, ¿no? Igual que sus compañeros, o sea, lo convirtió y lo invirtió al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sería lo complementario: GTC, TAA y TAG, ¿cierto? ¿Hasta aquí tranquilo todo? ¿Sí? Entonces simplemente he invertido y complementado su cadena. Entonces tengo la cadena codificante, automáticamente tengo ¿qué cosa? La cadena del R mensajero, ¿cierto? Sería G, U, C, U, A, U, G, que es básicamente reemplazar las timinas por los uracils. Tengo esta cadena de R mensajero, ¿no? Tengo que ver a partir de dónde inicia mi polipéptido viable, ¿cierto? A partir de donde inicia el polipéptido viable. ¿Y qué es lo otro que sería el UTR? ¿No? Todo es el gen, ojo, todo es el gen. Desde el tercer codón. Entonces voy buscando aquí y veo que aquí hay una secuencia de metionina, codón de inicio, ¿cierto? Sí. ¿Y hasta dónde? AG. UAG, ¿no? AG. Hasta acá. Entonces, ¿esto podría ser qué cosa? El CDS, ¿no? Si les preguntara por CDS, esto vendría a ser el CDS, ¿no? Entonces, AUG, CCC, que es básicamente transcribir, ¿no? No, aquí hay otro más. ¿Se va a hacer el último? A ver, ¿cuál sería el último? AUG. No sé si se comió aquí algo. AUG. ¿Cómo? A ver, vamos a ver. O sea, en la secuencia de aminoácidos yo no coloqué el stop. O sea, no lo coloqué. No, está bien, o sea, no se coloca el stop. Pero en el CDS, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Debería haber 5 CDS. Entonces, por eso, AUG, CCC, GGG. Está bien, creo, porque... ¿Cómo? Vamos a ver aquí. Ya, primero es AUG, ¿cierto? Hay falta una G. ¿Dónde falta una G? Ahí en el CDS. ¿Pero en cuál? Ahí. Yo sé. CC. Pero igual falta uno. Ya vamos a ver. ¿Dónde estás? Acá estás. Entonces, ya sería AUG, el primero. El siguiente sería CCC. El siguiente GGGG. CTA y TAG. ¿Cierto? Entonces, AUG, perdón. CCC, GGG, COA y TAG. Ahí, sería, no, pero TAG no sería UAG. El CDS lo puedo hacer en función en función de RNA mensajero o en función de ADN. Los dos son válidos, ¿vale? O sea, que aquí había un error, ¿no? Falta. Pues vamos a mejorar, corregirlo. Sería AUG, CCC, GGG, CUA y UAG. ¿Cierto? UAG y ¿está bien? Ya. Listo. Entonces, y tenemos un codón de stop que no se coloca, ¿no? Entonces, este vendría a ser el CDS, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 por 3, 15 pares de bases. 1, 2, 3, 4, 5 por 3, 15 pares de bases. ¿Por qué? Porque hay 4 aminoácidos, ¿no? Pues se cumple esa correlación que habíamos hablado anteriormente. ¿Cuál sería el 5' UTR? ¿No?
Pues ya una vez que tengamos el R mensajero, yo puedo identificar cuál sería mi 5' y cuál sería mi 3', ¿no? En este caso, pues sería, puedo hasta colocar la dirección, ¿no? 5', GUC, A nada más, ¿cierto? Solo una A, 5', 3', o por el otro lado, 5', 3' también, pero solo una letrita que es la G. ¿Ok? El segundo anticodón, entonces tengo aquí, el segundo anticodón sería GGG, no, GGG sería, no, porque es anticodón, no, el de acá es el codón, pero el segundo anticodón sería GGG. ¿Y qué me carga el anticodón? Pues aquí me prolina, ¿no? Prolina. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda? ¿Tranquilo? ¿Sí? ¿Claro ahí? ¿Vieron algo parecido al torque, cierto? Ya. Entonces, como no hay dudas, vamos a ver. Borro ya. Ya, borramos. Igual, si le doy cadena codificante, ya automáticamente tiene el área del mensajero, ¿no? O sea, no tienen que complementar nada ya. Si les doy la cadena codificante y no les pido cadena molde, solo les pido secuencia de aminoácidos, no cometan el error de complementar y otra vez vayan a la cadena molde y se pierden. Cadena codificante, entonces automáticamente tengo el ARN mensajero y ya puedo ver qué proteínas vas a tener. Si es con la molde, sí tengo que Claro, porque complementar. la molde tienes sí o sí que obtener la codificante. ¿Ya? Listo. Sí, ustedes. Ya. Entonces, para finalizar, chicos, y indicarles el taller en qué consiste. Modificaciones post-traduccionales. Entonces, al igual que la transcripción, una vez que está producida la proteína, pues ya para cumplir su función necesita ser modificada, ¿no? Generalmente es agregarle grupos químicos. Por ejemplo, ¿no? Generalmente azúcares, hidroxilos, un fosfato, grupos metilos, etc., ¿no? Entonces, básicamente es agregar grupos químicos determinados a unos aminoácidos, ¿no? ¿Esos son Entonces, a los que se llama grupo prostético o no? prostético. Ajá. En bioquímica usaban ese término cuando a una proteína se le agregaba un azúcar, por ejemplo. Ya, prostético. Glucoproteína. Glucoproteína. Sí, algo así. Glucoproteína. Ah, Ajá. prostético. No, sí, lo claro, vamos a hacer. glucoproteínas, pues, ¿no? Por eso Ajá. también se llaman glucoproteínas, ¿no? Por eso se llaman Sí. glucosilación. Pues, las más conocidas es las glicoproteínas, Ajá. ¿sí? Que son proteínas de membrana. Por ejemplo, Sí. aquí tenemos en el retículo endoplasmático en las proteínas donde un aminoácido determinado, no se agrega todo, sino un aminoácido determinado, en este caso los aspartano, un oligosacárido, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ahí, tenemos la glicoproteína, ¿no? Son fundamentales, por ejemplo, para reconocimientos intercelulares. Entonces, básicamente, las modificaciones post-traduccionales es agregar un grupo químico determinado a la proteína, ¿no? Puede ser un azúcar, puede ser un fósforo, por ejemplo, Un aquí, lípido, ¿no? puede ser. Lípidos no necesariamente, ¿no? No hay proteilípidos, por ejemplo, ¿no? Glicoproteínas sí hay, pero lípidos, ¿no? Fósforo, grupo fosfato sí, ¿no? Y hay otros, pues tenemos procesos de ubiquitinización. ¿Qué ocurre en la ubiquitinización? Cuando tenemos una proteína, ¿sí? Que ya cumplió su función, o una sobreproducción de proteínas también, ¿sí? Y necesitamos
que esta proteína se degrade, se destruya, Sí. porque hay mucha proteína de este tipo. Entonces se va a colocar una molécula de ubiquitina, ¿sí? Ujú. que va a direccionar hacia lo que se llama el proteosoma Ujú. y va a ocurrir la proteólisis, ¿no? Entonces básicamente la ubiquitinización es la señalización de las proteínas para que se degraden en sus componentes más básicos, ¿no? Entonces eso vendría a ser la ubiquitinización. Y hay otro proceso post-traduccional importante también que se refiere a la secreción de las proteínas. Entonces, ¿cuáles por ejemplo son proteínas que son secretadas por la célula, que están en el corriente sanguíneo, por ejemplo? ¿Qué La proteínas? albúmina, por ejemplo. La esta- albúmina, ¿qué más? No es la más abundante, la albúmina. Ujú. ¿Qué otra proteína? Sí, son miles de proteínas, pero hay- ¿qué proteínas son secretadas por las células? Están en el torrente sanguíneo. Vamos. El col. No. ¿Los qué? ¿Ah? Mm. Insulina. ¿Qué más? Insulina. Hormonas en general, ¿no? Glucagón. Progesterona, El glucagón. glucagón, estrógenos, testosterona, todas esas proteínas, hormonas son secretadas por las células, no se las quedan las células, ¿no? Van a cumplir función fuera de ella. Entonces, ¿qué ocurre con estas proteínas? Pues estas proteínas, vamos a suponer que son de este tamaño, ¿vale? En total, 500 aminoácidos, ¿no? Vamos a suponer que son 500 aminoácidos. Pues estas proteínas van a tener lo que se conoce como péptido señal, ¿no? Que son aproximadamente de 20 a 30 aminoácidos iniciales, ¿sí? O en la parte inicial de la proteína llamada péptido señal. Péptido señal. ¿Y qué significa péptido señal? Pues es una secuencia de aminoácidos, ¿sí? Que va a permitir que la proteína, una vez sintetizada, ingrese al retículo endoplasmático. ¿Ok? El péptido señal le va a permitir a la proteína ingresar al retículo endoplasmático y una vez dentro del retículo endoplasmático va a ser colocado en vesículas y estas vesículas van a ir hacia la membrana citoplasmática para ser secretadas. ¿Ok? Entonces justamente cuando veamos otra vez en CBI vamos a verificar aquellas proteínas que ya tienen su péptido señal secuenciado, ¿no? Entonces es una región chiquita de la proteína, ¿sí? Que puede ser de 50, máximo 100 aminoácidos y que suele estar en la parte inicial o en la parte final de la proteína. Como el UTR. Y claro, porque ya recuerda, de proteína ya te olvidaste UTR, solo tienes aminoácidos. Entonces digo, es muy parecido al UTR, ¿no? Porque están las partes iniciales o finales de la proteína para permitir que ingrese hacia el retículo endoplasmático, ¿no? Entonces eso se da siempre y cuando la proteína sea secretada. Por ejemplo, la insulina, existe UTR, ¿no? La albúmina tiene UTR. Las proteínas que se van a quedar dentro de la célula, no necesitan ser colocadas en vesículas, entonces esas simplemente pues van a estar, una vez sintetizadas, por ejemplo las polimerasas para la replicación, ¿no? O las primasas, o cualquier proteína de la replicación, de la transcripción, se queda dentro, entonces no necesitan un péptido señal en su secuencia. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, el taller, así son dos tallercitos que tenemos. El segundo taller va a ser el siguiente, ¿sí? Van a probar. ¿Qué involucra estas circunstancias? Pues pueden ser fármacos, pueden ser vacunas, pueden ser moléculas en terapia, ¿no? Las moléculas pueden ser pequeños RNA mensajeros, pueden ser pequeñas proteínas, señalizadores. Con el objetivo, ¿sí?, de que todas estos fármacos, vacunas, estas moléculas tengan su principio activo dentro de la expresión génica. ¿Ok? Dentro de la expresión génica. Y una vez identificado qué molécula van a utilizar y dónde de la expresión génica está afectando, cómo comercialmente se lo conoce y qué enfermedades o qué trastornos o qué síndromes o lo que fuese son utilizadas contra qué situaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la molécula de la fluoroquinolona, ¿sí? Es una molécula que se utiliza muchísimo en antibióticos, ¿sí? Muchísimo en antibióticos. ¿Por qué? Porque se va a encargar de inhibir las topoisomerasas durante la replicación del ADN. ¿Okay?
inhibe las topoisomerasas, por lo tanto la célula no se puede replicar su DNA, por lo tanto la bacteria va a morir. ¿Ok? Entonces, esas son las fluoroquinolonas. Así hay varios antibióticos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los fármacos comerciales? ¿No? El ciprofloxacino, el Marvo, el Roflox, ¿no? Que son utilizados tanto en animales de compañía como animales de producción. ¿Qué enfermedades o qué bacterias o qué parásitos o qué hongos o qué fuese son sus principales albos o blancos? Pues ahí también lo enumeran. ¿Ok? Entonces, repito, esa es la parte clave, ¿no? Tiene que estar relacionado a la expresión génica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay antibióticos, hay medicamentos que van contra la pared celular, con la actividad mitocondrial, contra el citoesqueleto, por ejemplo, el Vendazol va contra el citoesqueleto, el parásito. Pero a mí no me interesa eso, yo quiero que vaya contra un proceso de la expresión génica. Replicación, transcripción o traducción. Y hay un montón, o sea, no es algo que se está utilizando ahora último, ¿no? Entonces, pero tampoco quiero que me coloquen full antibióticos, ¿no? Porque a veces pasa eso, antibióticos y todo. Entonces, no, quiero que den variedad. Entonces, de los 5, por lo menos que 2 sean antibióticos, bueno, que es lo más común. Antibióticos, pero también 2 que sean vacunas y una, por lo menos, que sea algo de terapia génica. Terapia génica. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de antibióticos, pues es de acá, por ejemplo, son antibióticos, estos 3. Cuando hablo de vacunas, puede ser, por poner un ejemplo, el coronavirus, ¿no? La vacuna contra el coronavirus fue a partir de RNA mensajero, ¿sí? Moléculas de RNA mensajero colocadas en la vacuna que hacían que nosotros produzcamos una proteína muy parecida al spike que está en el coronavirus, ¿no? Entonces, ya sí hay varias terapias utilizando la expresión génica en animales. O terapia génica, no más complejo. También, por ejemplo, hay terapias que se basan en pequeñas secuencias de RNA mensajero que permiten, pues, que se produzca determinada proteína. ¿Ok? Entonces, esto vendría a ser el taller, chicos, para la próxima semana. Igual ahorita quiero que por lo menos me den por grupo qué molécula van a utilizar. No las 5, pero por lo menos unas 3, unas 4. Y ya en la próxima arman la diapositiva como tal, ¿no? Entonces, herramientas por usar, pues empecemos con ChatGTP. Para primero ver los antibióticos, ¿no? A partir de ahí les da ideas y ustedes tienen que aprofundizar, ¿no? Porque ChatGPT te va a dar ideas muy generales y tú tienes que empezar a profundizar. No te va a dar un nombre de marca, ¿no? No quiero marcas que estén en España, ¿no? Quiero que sean marcas que puedan encontrar aquí en Perú, en una veterinaria de Perú, ¿no? Que es lo ideal, ¿ok? Entonces, no, ChatGPT para que te dé una guía, pero tú tienes que luego profundizar, ¿ok? Entonces, para hoy día, chicos, por lo menos 3 o 4, ¿sí? Y ya para la próxima lo hacen el taller completo. ¿Ok? No te voy a ya, entonces, en grupo, ¿vale? Los grupos que se han formado, esos grupos van a permanecer. Sería bueno para que resuelvan sus dudas, porque aunque facilito. Sí, mejor. Mejor que lo traigamos eso. Ya, bueno, no lo presenta nomás, pero... Pero ¿y las dudas? Ah, claro, ¿no? Los 2 talleres va a ser... A ver, en sí es facilito, ¿no? No es Dos años. fácil. Pero igual las 2 carpetas van a estar, la del NCBI, ¿sí? Va a estar habilitada hasta el miércoles. Y la de este taller sí es más tiempo, ¿no? Y la de los fármacos. Infograma, ya ustedes. Esa es, por ejemplo, una idea, pero no es la única, ustedes pueden variar, ¿no? Ok, chicos.